22 hombres, sentados frente a una pantalla dentro de una celda del Centro de Confinamiento del Terrorismo, escuchando uno por uno los delitos que la Fiscalía les atribuye. Durante años se creyeron intocables, se creyeron dueños de un país entero, con el poder de decidir quién vivía, quién moría y quién pagaba renta para poder respirar en su propio barrio. Ayer, ese poder terminó de derrumbarse frente a un tribunal, y lo que usted va a escuchar en los próximos minutos es la historia completa de cómo 22 hombres que se creían por encima de la ley se convirtieron en 22 acusados, esperando una sentencia que la Fiscalía quiere que sea la más dura, de la historia reciente de El Salvador. Esto no es una captura más, no es un capo aislado, ni un pandillero de barrio que cayó en un operativo nocturno. Esto es la cúpula completa, la ranfla histórica, la llaman en los expedientes judiciales, la estructura de mando más alta que ha tenido jamás la Mara Salvatrucha en territorio salvadoreño. Y lo que voy a contarle es cómo un grupo de hombres que dirigió durante más de una década una organización responsable de miles de homicidios terminó ayer mismo sentado en el banquillo de los acusados, esperando que un tribunal decida cuántos años de su vida les quedan detrás de un muro. Si a usted le hierve la sangre cada vez que recuerda lo que esta gente hizo durante años en El Salvador, las extorsiones que vaciaron negocios, los desplazamientos forzados de familias enteras, las madres que enterraron a sus hijos sin saber por qué, suscríbase ahora mismo a este canal. Aquí no suavizamos nada. Contamos los hechos con nombres, con cifras y con fuentes verificadas, porque la memoria de lo que pasó en este país no se puede dejar en manos de quienes prefieren que se olvide. Vamos a los números, porque los números son los que explican la magnitud real de lo que se cerró ayer. 485 procesados en total. Ese es el tamaño de este juicio, según informó la Fiscalía General de la República. De ellos, 22 forman la ranfla histórica, la cúpula máxima que tomaba las decisiones estratégicas de toda la estructura. Alrededor de 210 son ranfleros de zona, el siguiente escalón de mando, y cerca de 150 más son corredores de programa, los encargados de transmitir las órdenes desde arriba hacia las clicas de cada colonia. 14.420 delitos. Esa es la cifra exacta que maneja la Fiscalía, cometidos entre 2012 y 2022. Entre ellos, decenas de miles de homicidios atribuidos a la estructura completa. Este proceso arrancó el 20 de abril de este año, bajo la modalidad de audiencia única abierta, un mecanismo legal que permite juzgar masivamente a los cabecillas de una estructura criminal y sumar nuevos acusados sobre la marcha, sin tener que abrir juicios separados para cada uno. Durante 3 meses, el Tribunal contra el Crimen Organizado de la capital escuchó testimonios, revisó pruebas y analizó un expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios. Entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos y autopsias. 162 de los pandilleros procesados hicieron uso de la palabra durante las audiencias, muchos de ellos desde distintos presidios del país, siguiendo el proceso por videoconferencia. 220 de los jefes procesados estaban, mientras tanto, encerrados en la propia megacárcel que el gobierno construyó para contener justamente a estructuras como la suya. ¿Y cómo llegó la ranfla histórica a acumular tanto poder durante tanto tiempo? Para entenderlo hay que retroceder más de una década, a un momento en que la Mara Salvatrucha todavía operaba con relativa libertad en las calles de El Salvador. La organización se fue consolidando como una jerarquía vertical casi militar, donde cada decisión importante, desde una extorsión hasta un homicidio, pasaba por la aprobación de los mandos superiores. Los 22 hombres que hoy conocemos como la ranfla histórica no llegaron a esa posición por antigüedad simple. Llegaron porque demostraron, uno por uno, que podían mantener el control absoluto de sus territorios sin necesidad de estar físicamente presentes en cada crimen que ordenaban. Conviene entender de dónde viene esa jerarquía, porque no nació de un día para otro. La Mara Salvatrucha se formó originalmente fuera de El Salvador, entre inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles durante los años 80, como una forma de protección frente a otras pandillas ya establecidas en esa ciudad. Con las políticas de deportación masiva de las décadas siguientes, cientos de miembros fueron enviados de regreso a un país que muchos de ellos apenas conocían, sin oportunidades reales de empleo ni de reinserción. Ese fue el caldo de cultivo que permitió que la estructura echara raíces profundas en El Salvador.
y que con los años se fuera profesionalizando hasta convertirse en la organización jerárquica y vertical que hoy conocemos. Los hombres que hoy integran la ranfla histórica pertenecen, en su mayoría, a esa segunda generación de la pandilla. Veteranos que crecieron dentro de la estructura, que entendieron que el control territorial sin disciplina interna no dura, y que construyeron un sistema de mando capaz de sobrevivir incluso a la muerte o captura de líderes individuales. Ese detalle, el de la distancia entre quien ordena y quien ejecuta, es precisamente el corazón jurídico de todo este megajuicio. La Fiscalía construyó su acusación sobre lo que en derecho penal se conoce como la teoría de los aparatos organizados de poder. En palabras simples, no hace falta demostrar que un cabecilla apretó el gatillo o lanzó una granada para hacerlo responsable de ese crimen. Basta con demostrar que la orden salió de su boca, o que la estructura que él dirigía operaba bajo un sistema conocido como apertura de válvulas, donde los mandos desde prisión autorizaban asesinatos específicos en la calle, muchas veces con solo una llamada o un mensaje transmitido a través de intermediarios de confianza. Deténgase un segundo a pensar en lo que eso implica. Un hombre encerrado sin acceso legal a un teléfono podía ordenar la muerte de alguien a kilómetros de distancia, y esa orden se ejecutaba con la misma eficacia que si él mismo hubiera estado ahí. Así funcionó la ranfla histórica durante años. Así construyeron un imperio criminal que la propia Fiscalía calcula en más de 230 células distribuidas por todo el territorio nacional, cada una reportando hacia arriba, cada una aportando su cuota de extorsión, de droga, de control territorial. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura, porque la violencia de la ranfla histórica no se limitaba a sus enemigos externos, también la usaban puertas adentro, cuando surgía una disputa entre facciones o entre líderes de distintas clicas por el manejo de las extorsiones, las rutas de droga o simplemente por desobediencia a la jerarquía. La cúpula no dudaba en aplicar el mismo castigo que reservaba para sus rivales. La violencia no distinguía bandos cuando se trataba de mantener el orden interno. Y ese es exactamente el argumento que los fiscales han venido construyendo a lo largo de todo este proceso, que la Mara Salvatrucha operaba como un aparato organizado de poder, una estructura donde cada decisión, hasta la más brutal, respondía a una cadena de mando vertical y deliberada, no a hechos aislados de pandilleros descontrolados. Pero hay algo que esta cúpula nunca calculó del todo, y es lo que vamos a contarle ahora. Durante años la ranfla histórica operó bajo una premisa que resultó ser un error de cálculo monumental, que el Estado salvadoreño nunca tendría ni la voluntad ni la capacidad de procesarlos a todos al mismo tiempo, que siempre habría espacio para negociar, para sobornar, para desaparecer a un testigo antes de que llegara a declarar. Esa premisa se sostuvo con matices durante la época en que estructuras políticas de distinto signo mantuvieron acercamientos con las pandillas a cambio de reducción de homicidios en periodos electorales. Son hechos que han sido documentados por investigaciones periodísticas y judiciales sobre negociaciones entre gobiernos anteriores y estructuras criminales. Un antecedente incómodo que explica en parte por qué la ranfla histórica llegó a sentirse tan segura de su propia impunidad. Hubo incluso un periodo alrededor de 2012 en que la Mara Salvatrucha y su rival histórico, el Barrio 18, sostuvieron una tregua nacional mediada por grupos comunitarios y sectores de la Iglesia, con la aparente facilitación de autoridades de gobierno de ese momento. Durante esa tregua, los homicidios bajaron de forma notable en las estadísticas oficiales, y por un tiempo se presentó como un modelo exitoso de pacificación, pero investigaciones posteriores revelaron que puertas adentro, la estructura de mando de ambas pandillas se fortaleció durante esos años de calma aparente. La ranfla histórica aprovechó ese respiro para consolidar su control territorial, reorganizar sus finanzas y afinar el sistema de comunicación entre las celdas de las cárceles y las clicas de la calle. Cuando la tregua se rompió, la organización que emergió era más disciplinada y más peligrosa que la que existía antes de 2012. Esa sensación de impunidad se rompió de forma definitiva a finales de marzo de 2022, cuando El Salvador sufrió la escalada de asesinatos más grave de su historia reciente. Más de 87 personas asesinadas en apenas 3 días. Ese fue el punto de quiebre. La Asamblea Legislativa aprobó a petición del presidente Nayib Bukele el régimen de excepción,
una medida que suspendió garantías constitucionales específicas para perseguir a estructuras pandilleriles con una intensidad que el país no había visto antes. Desde entonces, más de 92.000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras como la Mara Salvatrucha o el Barrio 18. Ese régimen de excepción es en buena medida la razón por la que hoy es posible sentar en un mismo banquillo a los 22 hombres que durante años se movieron entre las sombras. La capacidad de vigilancia, de inteligencia y de coordinación entre la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía se multiplicó de una forma que permitió reconstruir con audios interceptados y testimonios protegidos la cadena de mando completa de la organización. Ya no bastaba con capturar a un pandillero de barrio, el objetivo se volvió desmantelar la cabeza completa de la estructura. Y eso es exactamente lo que este megajuicio representa. Detrás de los 650 audios que forman parte del expediente, hay años de trabajo de inteligencia que rara vez se explican con el detalle que merecen. Intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, testigos protegidos que aceptaron declarar bajo esquemas de reserva de identidad y un trabajo de cotejo de comunicaciones que permitió reconstruir, mensaje por mensaje, cómo viajaba una orden desde una celda del centro de confinamiento del terrorismo hasta la mano que finalmente la ejecutaba en la calle. Cada uno de esos audios tuvo que ser transcrito, verificado y vinculado a un delito específico con fecha, lugar y víctima identificada, antes de poder presentarse como prueba ante el tribunal. Es, según fuentes judiciales, el ejercicio de recopilación de evidencia contra crimen organizado más grande que se ha realizado en la historia reciente del país, comparable en escala a los procesos que en su momento se llevaron contra estructuras de narcotráfico en México y Colombia. Esa magnitud explica también por qué la defensa de los 22 procesados enfrentó un reto casi imposible durante las audiencias. No se trataba de desmontar un solo testimonio o una sola prueba aislada, sino de contradecir un expediente completo construido durante meses, con múltiples fuentes independientes que se corroboraban entre sí. Según ha trascendido en medios salvadoreños, varios de los abogados defensores optaron por centrar su estrategia en cuestionar la cadena de custodia de ciertas pruebas específicas, más que en negar los hechos centrales de la acusación, un indicio de la solidez con la que la Fiscalía llegó a esta etapa final del proceso. Los pandilleros procesados enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas y rebelión, según explicó la Fiscalía en un comunicado oficial. El delito de rebelión merece una explicación aparte, porque no es un cargo menor. El Estado salvadoreño calificó jurídicamente a la Mara Salvatrucha bajo ese delito bajo el argumento de que la organización buscaba mantener un control territorial suficiente como para constituir de facto un Estado paralelo dentro del propio territorio nacional. Es decir, no se les está juzgando únicamente como una banda de delincuentes comunes, sino como una estructura que desafió la soberanía misma del Estado sobre partes enteras del país. Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicitó, en concepto de responsabilidad civil, el pago de $9 millones por extorsión agravada. Es un detalle que suele pasar desapercibido frente a las cifras de homicidios, pero que tiene un peso simbólico enorme. Es el reconocimiento oficial de que estos hombres no solo destruyeron vidas, sino que construyeron una economía criminal completa sobre el miedo de comerciantes, transportistas y familias que durante años tuvieron que pagar por el simple hecho de existir en un territorio controlado por la pandilla. El fallo final todavía no tiene fecha confirmada. El tribunal debe terminar de analizar el voluminoso expediente antes de emitir la sentencia, pero la petición de la Fiscalía ya marca el tono de lo que viene. Miles de años de prisión distribuidos entre los procesados, según se solicitó formalmente ante el órgano judicial. Es, según los propios registros judiciales, el primer juicio masivo en la historia de El Salvador, dirigido específicamente contra los mandos de una estructura pandilleril, no contra sus miembros de base. Ahora bien, detrás de cada una de esas 14.420 imputaciones, hay una historia humana que casi nunca se cuenta con nombre propio, por razones obvias de seguridad y de respeto a las víctimas. Pero se puede describir el daño concreto sin necesidad de exponer identidades.
Comerciantes que cerraron sus negocios porque ya no podían pagar la renta semanal que exigía la clica de su colonia. Familias completas que abandonaron sus casas de un día para otro, dejando atrás todo lo que tenían, porque un hijo se negó a colaborar con la estructura. Madres que esperaron años, sin saber si un desaparecido seguía vivo o si sus restos estaban en alguna de las fosas clandestinas que las propias investigaciones judiciales han ido revelando a lo largo de este proceso. Esa es la otra cara de las cifras. Cada extorsión cobrada, cada orden ejecutada desde una celda, tiene detrás una vida rota que la sentencia de este tribunal nunca va a poder reparar del todo. Piense por un momento en lo que significa vivir bajo el control de una estructura como esta durante años, no como una cifra en un expediente judicial, sino como una rutina diaria. Un transportista que cada semana debía apartar una parte de sus ganancias antes de poder pagar la gasolina o la comida de su familia, sabiendo que negarse podía costarle la vida. Un comerciante que veía pasar por su negocio una vez al mes al cobrador de turno, sin poder acudir a la policía por miedo a represalias contra sus hijos. Jóvenes que fueron reclutados a la fuerza, bajo amenaza directa contra sus familias, para trabajar como vigías o mensajeros de la estructura antes de cumplir siquiera la mayoría de edad. Ese es el tejido social que la Ranfla histórica construyó durante más de una década de control territorial, y es también el tejido que el Estado salvadoreño intenta reconstruir ahora que la cúpula está formalmente procesada. ¿Qué cambió estructuralmente para que esto fuera posible? La respuesta tiene mucho que ver con el proyecto político que Nayib Bukele ha construido en torno al régimen de excepción. Antes de 2022, procesar a un solo cabecilla de la Ranfla histórica podía tomar años, con el riesgo constante de que testigos fueran amenazados o que jueces recibieran presiones para dilatar los procesos. El régimen de excepción, con todas las críticas que ha recibido de organizaciones de derechos humanos por las más de 6.400 denuncias de presuntas violaciones documentadas, también generó las condiciones legales y de inteligencia para construir, por primera vez, un caso judicial capaz de sostener una acusación simultánea contra los 22 hombres que dirigieron la estructura completa. Es importante decirlo con claridad. Este megajuicio no borra las heridas abiertas durante años de extorsión, desplazamiento y violencia. Tampoco significa que la amenaza de la Mara Salvatrucha haya desaparecido por completo del mapa regional, porque fuera de El Salvador, la organización sigue operando con fuerza en Honduras, Guatemala y varias ciudades de Estados Unidos, donde estructuras hermanas de la misma pandilla mantienen su propia cadena de mando, en buena medida independiente de lo que suceda con la Ranfla histórica salvadoreña. De hecho, organizaciones internacionales que monitorean el crimen organizado en la región han señalado que, mientras en El Salvador la estructura sufre el golpe más duro de su historia, en países vecinos la pandilla sigue reclutando jóvenes bajo el mismo modelo de control territorial y extorsión que durante años definió a la organización salvadoreña. Es un recordatorio de que ganar esta batalla judicial dentro de las fronteras del país no equivale todavía a derrotar a la Mara Salvatrucha como fenómeno criminal a escala centroamericana. Aunque este capítulo se cierra en los tribunales de San Salvador, hay cabos sueltos que todavía no se han jalado del todo. Decenas de miembros de la propia Ranfla histórica que en algún momento operaron fuera del país. Redes de lavado de dinero vinculadas a esta misma estructura que apenas empiezan a investigarse. Y la pregunta abierta de qué va a pasar con el liderazgo intermedio de la pandilla una vez que la cúpula original quede fuera de juego. Y aquí llegamos al punto que probablemente usted se está preguntando desde el principio de este video. ¿Por qué esperaron tanto tiempo para llegar a esta sentencia si ya tenían tantas pruebas? La respuesta corta es que construir un caso capaz de sostenerse contra 22 hombres al mismo tiempo, con 650 audios y 22.000 folios de evidencia, no es algo que se arma de la noche a la mañana. Cada pieza de este expediente tuvo que ser verificada, cotejada y presentada de forma que ningún abogado defensor pudiera desmontarla en una apelación posterior. Eso explica por qué el proceso que arrancó formalmente el 20 de abril se extendió durante 3 meses completos de audiencias antes de llegar al cierre de ayer. Lo que sí queda claro, con la conclusión de este proceso, es que el modelo de la audiencia única abierta se ha consolidado como la principal herramienta legal del Estado salvadoreño para desmantelar estructuras criminales completas, no solo a sus miembros individuales.
Es un mecanismo que probablemente veremos repetirse en los próximos meses contra otras estructuras, incluido el Barrio 18, cuyos propios cabecillas ya enfrentan procesos similares por separado. Y hay algo más que este juicio deja como precedente: la confirmación judicial, con expediente completo y pruebas verificadas, de que la teoría de los aparatos organizados de poder puede sostenerse en un tribunal salvadoreño contra la cúpula más alta de una organización criminal, sin necesidad de vincular a cada jefe con el arma o el vehículo usado en cada crimen específico. Ese precedente legal probablemente será citado en procesos futuros contra otras estructuras de crimen organizado que operan bajo esquemas similares de mando a distancia. Antes de cerrar, hay algo que no puedo dejar pasar. 70 miembros de esta misma estructura, según los datos oficiales, siguen prófugos con orden de captura vigente. 70 hombres que en este momento, mientras usted escucha esto, saben perfectamente que su nombre está en un expediente judicial de 22,000 folios, y que la misma inteligencia que logró sentar a la ranfla histórica en el banquillo de los acusados los está buscando activamente. Esa es la historia que todavía no se ha cerrado. Y es exactamente el tipo de caso que vamos a seguir de cerca en este canal. Lo que ha pasado en este juicio no es solo la caída de 22 hombres. Es la prueba de que ni siquiera la cúpula más alta de la organización criminal más temida de Centroamérica pudo sostener para siempre la ilusión de ser intocable. Se creyeron por encima del sistema durante más de una década. Hoy están esperando que un tribunal les diga, con nombre y apellido, cuántos años les quedan detrás de un muro. Y si esta historia le abrió los ojos sobre cómo operaba realmente el poder dentro de la Mara Salvatrucha, hay otra historia que tiene que ver, sobre uno de esos 70 prófugos que la Fiscalía todavía no ha logrado atrapar. Suscríbase, active la campana de notificaciones y no se pierda la próxima entrega, porque la caída de la ranfla histórica es apenas el primer capítulo de una historia que este canal va a seguir contando con hechos y con fuentes verificadas.